3 minutos han pasado de las 7 de la tarde en la ciudad de Córdoba y ya lo tenemos en línea a Marco Aurelio Rosselli, que es director superior del Instituto Jaureche, a quien le agradecemos por su tiempo. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y felicito por el excelente programa que llevan adelante todos los miércoles. Marco, un gusto. Gracias. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal, Hilda? ¿Cómo te Un va? gusto, Gracias por un la abrazo. invitación. Bueno, Marco, a pesar de que hace muy poquito, bueno, que ya será la oportunidad de presentar en Córdoba esta obra que se reedita La Comunidad Organizada. Aparte de eso, hoy, bueno, la idea de conversar con vos, con todos los conocimientos que tenés, y creo que va a ser muy importante para quienes nos escuchan, cerca de la fecha del 17 de octubre, bueno, preguntarte qué significa para vos, digamos, cuál es tu visión de eso y cómo la ves hoy a esa fecha con todo lo que ha transcurrido en la historia, fundamentalmente respecto del movimiento obrero. Bueno, yo creo que siempre cuando uno decide abordar el 17 de octubre, siempre uno trata de rescatar más que la descripción fáctica del hecho, sino hacer una descripción y por ahí parafraseando o citando a don Arturo Jaureche, ¿sí? Que él lo que señalaba era que el 17 de octubre, cuando la gente se va aproximando a la Plaza de Mayo, aquí por supuesto en Buenos Aires, proveniente de las barriadas populares, del cordón fabril de la zona de Buenos Aires, Jaureche decía que era como que esa gente iba entrando en el libro de historia, porque para comentarle a los oyentes, siempre el trabajador existió. Lo que pasa que siempre fue en la historia argentina un convidado de piedra. Y a partir del 17 de octubre de 1945, ¿sí?, se transforma, primero los trabajadores van a ser visibilizados por los sectores de la sociedad porteña, pero además ese 17 de octubre se va a transformar de alguna manera en ese ingreso, como decía, en un actor principal de la política argentina. Surge un nuevo actor que siempre estuvo, pero que nunca tuvo protagonismo en la historia argentina. Entonces, y ese diálogo que ya prácticamente llegando a la noche, el 17 de octubre, cuando Perón sale al famoso balcón de la Casa de Gobierno, va a tener un diálogo con los sectores trabajadores que solamente se va a interrumpir a partir del 1 de julio de 1974, cuando el general Perón fallece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A modo de síntesis y para que quede lo más gráfico posible. El 17 de octubre surgen los trabajadores como protagonistas de la historia argentina. Ese es el análisis que hacemos nosotros cuando generalmente abordamos este tema. Recordamos a toda la audiencia que estamos en diálogo con Marco Aurelio Rosselli, director superior del Instituto Jaureche, a quien le estamos consultando respecto al 17 de octubre. Marco, Sí. ¿qué significación tiene, más allá de que recién un poquito nos estabas contando la cuestión histórica, más allá de lo fáctico, hoy para vos y para el movimiento obrero el 17 de octubre? Sí, yo lo que creo que a partir de la muerte de Perón, el movimiento obrero organizado ha ido perdiendo protagonismo y fundamentalmente ha sentido profundamente los embates
que llevaron adelante las políticas neoliberales en los años 90, ¿sí? Prácticamente, con Néstor y con Cristina se produce una cierta valoración de lo que es el movimiento obrero, pero no a la medida de lo que había sido en el primer peronismo. O sea, quiero decir que el movimiento obrero en la actualidad, ¿sí?, no es protagonista de la historia. Y ustedes porque yo creo que quizás la clase dirigente en la actualidad no entiende, ¿sí?, la trascendencia de los trabajadores como sujeto social de la historia, que era lo que Perón comprendía. Entonces, lo que digo yo, que el movimiento obrero debe recuperar, debe trabajar para recuperar el lugar que en algún momento tuvo. Ustedes no se olviden, en el primer peronismo y generalmente en la estructura del peronismo, ¿sí?, existía el partido peronista, estaba dividido en tres partes. Había una rama política, una rama 33% para el partido peronista femenino, y el movimiento obrero organizado tenía el otro 33%. Hoy, ¿sí?, eso prácticamente nosotros podemos observar a lo largo y ancho del país, ¿sí? Lo vemos en las listas que se presentan de candidatos, que el movimiento obrero no gravita, ¿sí? Tiene pocos candidatos, pocos dirigentes sindicales que participan, en este caso en los gobiernos, ¿no? Y eso me parece que es una materia, es una asignatura pendiente que tiene el movimiento obrero organizado. Yo creo que la política de los 90 fue letal para el movimiento obrero, y los 4 años de Macri, ustedes acuérdense, que también, ¿sí?, siempre la crítica a los 70 años de peronismo, la crítica a los dirigentes sindicales, ¿no? No porque los dirigentes sindicales, en realidad hay algunas críticas para hacerles, pero bueno, no podemos generalizar y meter a todos en la misma bolsa. Lo que nosotros trabajamos constantemente para que el movimiento obrero sea protagonista de la historia. Bueno, es una tarea difícil. Marco, ¿qué crees vos, más cuando nos estabas contando que el movimiento obrero ha perdido un poco de participación y lo ve como alguien más, como pasa en la historia, que no es partícipe activo? ¿Qué necesitaría el movimiento obrero para volver a ser parte y volver a inclinar la balanza en los hechos históricos políticos de nuestro país? Lo que pasa es que tiene que ver con una concepción histórica, ¿no? Nosotros, y yo creo que Hilda y los gráficos de Córdoba y los dirigentes que militan dentro de la corriente federal de trabajadores, creen que la solución es llevar adelante un programa de carácter revolucionario, de los mejores programas que ha aportado el movimiento obrero. Digo Huerta Grande, digo La Falda, digo el programa del 1 de mayo del 68 de la CGT de los argentinos, hablo de la CGT de Ubaldini, hablo de un sindicalismo de liberación que entiende que el rol del movimiento obrero no se agota solamente en lo estrictamente sindical, o sea, lograr buenos salarios, lograr beneficios para los trabajadores, que eso generalmente la mayoría de los sindicatos lo hacen, no todos, pero lo hacen. Lo importante de todo, a mí me parece que hay que abogar, hay que abordar, hay que trabajar en un sindicalismo de liberación que crea, ¿sí?, que debe ser parte de un proyecto de país, de un proyecto de industrialización, de un proyecto nacional, de un proyecto popular, un movimiento obrero que crea en la unidad latinoamericana, en la patria grande que tanto trabajó Bolívar como San Martín. Digo, el rol del movimiento obrero, por eso
yo le tengo una profunda admiración a los gráficos de Córdoba. Y yo no soy una persona de obsecuente o de... ¿Por qué digo esto? Digo porque los gráficos de Córdoba entienden por dónde pasa la cuestión. Ustedes fíjense la producción biográfica que están llevando adelante ustedes, la tarea cultural, o sea, ustedes creen fundamentalmente en lo que es la batalla en el campo de las ideas, en el campo cultural, que ahí están las grandes batallas. La derrota del 2015, ¿sí?, fue una derrota de carácter político, una derrota, cultural. O sea, el macrismo nos derrotó culturalmente, después políticamente y de última en forma económicamente como lo hicieron. Entonces yo lo que digo, que el protagonismo del movimiento obrero tiene que ser un movimiento obrero revolucionario, un movimiento obrero que entienda que la clave es el sindicalismo de liberación y no el sindicalismo que negocia por un cargo y que después está todo bien. Yo creo que me parece que ahí está el tema. Y ustedes fíjense, sí, que no se ve, no es común que se produzcan desde las organizaciones sindicales libros, cursos, actividades culturales. ¿Cuántas organizaciones tienen programas de radio? Todo eso sirve para dar el debate en el campo de las ideas, para llegar a mayor cantidad de compañeros. No, muchas veces no le interesa, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que hay un sector por ahí mayoritario del movimiento obrero que está mirando otra cuestión, y ahí es donde humildemente creemos que equivocan el rumbo. Pero bueno, yo creo que esto es un camino largo que hay que seguir trabajando, como lo hacen ustedes, como lo hacen los gremios de la corriente que vienen batallando muchas veces, como lo hicieron los últimos 4 años que estuvimos permanentemente en la calle. Bueno, y ahora apuntalando el gobierno, ¿no? Apuntalándolo en un momento difícil, pero bueno, yo soy partidario que las cosas que por ahí no están bien hay que señalarlas, porque si no me hace acordar la época de los 90, cuando nosotros hablábamos y enfrentábamos al menemismo y nos decían que nosotros éramos nostálgicos, que nos habíamos quedado en el 45, que ahora había cambiado el mundo, que el fin de la historia, y que el neoliberalismo había llegado para instalarse definitivamente. Y después tuvimos a Néstor y después tuvimos a Cristina, y bueno, yo creo que ese es el panorama que puedo apreciar desde aquí, y el rol que debe jugar el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene que ser protagonista de la historia. Marcos, te agradecemos los conceptos que nos has vertido en lo que hace a nuestro desempeño. Y sí, estamos de acuerdo en que hay que retomar esa senda, y tenemos que bregar para fundamentalmente volver al rumbo del modelo argentino para el proyecto nacional, que creo que es donde están donde está todo escrito, digamos, donde ya no tendríamos que haber nunca abandonado ese rumbo. Por eso, bueno, te agradecemos el aporte tan importante, Marco, por esta fecha, que es muy importante para la clase trabajadora argentina. Y bueno, vamos a seguir comprometiéndote, porque tu aporte sí creo que enriquece bastante este debate, pero que bueno, también apunta a lograr una síntesis en algún momento que vuelva a ubicarnos en el rumbo que tenemos que estar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo le agradezco a ustedes, pero no solo por la invitación, sino por la labor que llevan adelante. Ahí ustedes son un ejemplo. Lo que pasa que, bueno, como dicen la mayoría, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, así es. Si ustedes estarían en Buenos Aires, podríamos hacer
no sé si una revolución, pero el impacto sería diferente. Bueno, pero bueno, pero nosotros... cuando retomemos la normalidad, como vos estás en Buenos Aires, capaz que podamos lograr algo. No, seguro. Yo creo que cuando volvamos de esta pandemia tan letal y tan difícil, sí. Yo creo que... Y otra cosa, es interesante ver la posibilidad de generar lazos, vínculos con las diferentes organizaciones, con los diferentes compañeros, porque yo sé que hay muchos compañeros que están trabajando en la más absoluta soledad dentro del movimiento obrero organizado, y por ahí, como no lo hacen en Buenos Aires, como en el caso de ustedes, por ahí no se escucha tanto. Pero bueno, Hilda, Matías, Hugo, yo le agradezco mucho la labor que hacen y bueno, siempre estoy a disposición de todos ustedes, y bueno, cuando crean conveniente, siempre estoy aportando mi granito de arena. Gracias a vos, gracias. Nosotros también te agradecemos el aporte enorme del instituto, tu aporte personal y junto a otros compañeros y compañeras, porque son los que mantienen la luz prendida para poder alumbrar los cambios posibles. Por eso, Marcos, gracias por tu aporte y nos estamos seguramente comunicando. Abrazo enorme. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia y felicitaciones por el programa. Gracias. Abrazo grande, querido Marco, y seguramente nos vamos a estar viendo el viernes 16 a las 19 horas en esa charla sobre Perón y el 17 de octubre. Un abrazo. Abrazo, querido. Gracias.